Catecismo de la Iglesia Católica, del 1179 al 1199, donde celebrar el culto en espíritu y en verdad de la nueva alianza no está ligado a un lugar exclusivo. Toda la tierra es santa y ha sido confiada a los hijos de los hombres. Cuando los fieles se reúnen en un mismo lugar, lo fundamental es que ellos son las piedras vivas, reunidas para la edificación de un edificio espiritual. El cuerpo de Cristo resucitado es el templo espiritual de donde brota la fuente de agua viva, incorporados a Cristo por el Espíritu Santo. Somos el templo de Dios vivo. Cuando el ejercicio de la libertad religiosa no es impedido, los cristianos construyen edificios destinados al culto divino. Estas iglesias visibles no son siempre lugares de reunión, sino que significan y manifiestan a la iglesia que vive en ese lugar, morada de Dios con los hombres reconciliados y unidos con Cristo. En la casa de oración se celebra y se reserva la Sagrada Eucaristía. Se reúnen los fieles y se venera para ayuda y consuelo los fieles la presencia del Hijo de Dios, nuestro Salvador, ofrecido por nosotros en el altar del sacrificio. Esta casa de oración debe ser hermosa y apropiada para la oración y para las celebraciones sagradas. En esta casa de Dios, la verdad y la armonía de los signos que la constituyen deben manifestar a Cristo que esté presente y actúa en ese lugar. El altar de la nueva alianza es la cruz del Señor, de la que manan los sacramentos del misterio pascual. Sobre el altar, que es el centro de la iglesia, se hace presente el sacrificio de la cruz bajo los signos sacramentales. El altar es también la mesa del Señor, a la que el pueblo de Dios es invitado. En algunas liturgias orientales, el altar es también símbolo del sepulcro. Cristo murió y resucitó verdaderamente. El tabernáculo debe estar situado en las iglesias, en el lugar más digno y con el máximo honor. La nobleza, la disposición y la seguridad del tabernáculo eucarístico debe favorecer la adoración del Señor, realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. El Santo Crisma, cuya unción es signo sacramental del sello del don del Espíritu Santo, es tradicionalmente conservado y venerado en un lugar seguro del santuario. Se puede colocar junto a él el óleo de los catecúmenos y el de los enfermos. La sede del obispo, cátedra o del sacerdote debe significar su oficio de presidente de la asamblea y director de la oración. El ambón, la dignidad de la palabra de Dios, exige que en la iglesia haya un sitio reservado para su anuncio, hacia el que, durante la liturgia de la palabra, se vuelve espontáneamente la atención de los fieles. La reunión del pueblo de Dios comienza con el bautismo. Por tanto, el templo debe tener un lugar apropiado para la celebración del bautismo, baptisterio, y favorecer el recuerdo de las promesas del bautismo, agua bendita. La renovación de la vida bautismal exige la penitencia, por tanto el templo debe estar preparado para que se pueda expresar el arrepentimiento y la recepción del perdón, lo cual exige asimismo un lugar apropiado. El templo también debe ser un espacio que invite al recogimiento y a la oración silenciosa que prolonga e interioriza la gran plegaria de la Eucaristía. Finalmente, el templo tiene una significación escatológica. Para entrar en la casa de Dios ordinariamente, se franquea un umbral, símbolo del paso desde el mundo herido por el pecado, al mundo de la vida nueva al que todos los hombres son llamados. La iglesia visible simboliza la casa paterna hacia la cual el pueblo de Dios está en marcha y donde el Padre enjugará todas las lágrimas de sus ojos.
Por eso también la iglesia es la casa de todos los hijos de Dios, ampliamente abierta y acogedora. Resumen, la liturgia es la obra de Cristo total, cabeza y cuerpo. Nuestro sumo sacerdote la celebra sin cesar en la liturgia celestial con la Santa Madre de Dios, los apóstoles, todos los santos y la muchedumbre de seres humanos que han entrado ya en el reino. Es una celebración litúrgica, toda la asamblea es liturgo, cada cual según su función. El sacerdocio bautismal es el sacerdocio de todo el cuerpo de Cristo, pero algún fiel son ordenados por el sacramento de orden sacerdotal para representar a Cristo como cabeza del cuerpo. La celebración litúrgica comprende signos y símbolos que se refieren a la oración, luz, agua y fuego, a la vida humana, lavar, ungir y partir el pan, a la historia de la salvación, los ritos de la Pascua, insertos en el mundo de la fe y asumidos por la fuerza del Espíritu Santo. Estos elementos cósmicos, estos ritos humanos, estos gestos del recuerdo de Dios se hacen portadores de la acción salvífica y santificadora de Cristo. La liturgia de la palabra es una parte integrante de la celebración. El sentido de las celebraciones es expresada por la palabra de Dios que es anunciada y por el compromiso de la fe que responde a ella. El canto y la música están en estrecha conexión con la acción litúrgica. Criterios para uso adecuado de ellos son la belleza expresiva de la oración, la participación unánime de la asamblea y el carácter sagrado de la celebración. Las imágenes sagradas presentes en nuestras iglesias y nuestras casas están destinadas a despertar y alimentar nuestra fe en el misterio de Cristo, a través del icono de Cristo y de su obra de salvación. Es a Él a quien adoramos, a través de las grandes imágenes de la Santísima Madre de Dios, de los ángeles, de los santos. Veneramos a quienes en ellos son representados. El domingo, Día del Señor, es el día principal de la celebración de la Eucaristía, porque es el día de la resurrección. Es el día de la asamblea litúrgica por excelencia, el día de la familia cristiana, el día de gozo y de descanso del trabajo. Él es fundamental y núcleo de todo el año litúrgico. La Iglesia en el círculo del año desarrolla el misterio de Cristo, desde la encarnación y la Navidad hasta la ascensión, Pentecostés y la expectativa de la dichosa esperanza y venida del Señor. Haciendo memoria de los santos, en primer lugar de la Santa Madre de Dios, luego de los apóstoles, los mártires y los otros santos. En días fijos del año litúrgico, la Iglesia de la tierra manifiesta que está unida a la liturgia del cielo, glorifica a Cristo por haber realizado su salvación en sus miembros glorificados. Un ejemplo la estimula, es el camino hacia el Padre. Los fieles que celebran la liturgia de las horas se unen a Cristo, nuestro sumo sacerdote, por la oración de los salmos, la meditación de la palabra de Dios, de los cánticos y de las bendiciones, al fin de ser asociadas a su oración incesante y universal que da la gloria al Padre e implora el don del Espíritu Santo sobre el mundo entero. Cristo es el verdadero templo de Dios, el lugar donde reside su gloria. Por la gracia de Dios, los cristianos son también templos del Espíritu Santo, piedras vivas con las que se construye la iglesia. En su condición terrena, la iglesia tiene necesidades de lugares donde la comunidad pueda reunirse. Nuestras iglesias visibles, lugares santos, imagen de la ciudad de santa, la Jerusalén celestial, hacia la cual culminamos como peregrinos. En estos templos, la iglesia celebra el culto público para gloria de la Santísima Trinidad. En ellos escucha la palabra de Dios y canta sus alabanzas. Eleva su oración y ofrece el sacrificio de Cristo, sacramentalmente presente
en medio de la asamblea. Estas iglesias son también lugares de recogimiento y de oración personal.